Vamos a contar el Omer como todas las noches y después continuamos con el estudio de la Mishnah de Pirkei Avot. Página 218 en los Sidurim de Monte Sinaí. לשם ייחוד, קודשא בריך הוא שכן תביחד ורחם 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 ליחד השם וכבוד השם השם כל ישראל. הנה אנחנו באים לכנס לספריית העומר לתקן ששם מקום עליון לעשות נחת רוח ליוצאנו ולעשות את צומברנו ונועם עוננו עלינו מעשינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננו אדוני בור ועדי ונחזך לעולם מעשיך אל טרף אקרא לאלוהים עליון לרגום עלי ונאמר ואעבור עלייך ואלך לבוסס את דמייך ואומר לך ימי חיי ואומר לך ימי חיי ברכי נפשי את אדוני אדוני לא יגדלת מאוד ובדר לבשת ותאור כסלמנות השמיים כידיעה בישול מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 25 יום לעומר שהם 3 שבועות ו4 ימים. Contamos el día 25 y les vuelvo a recordar solamente el que lo contó todos los días lo dice con verajá. Y pasamos a la página 222. הרחמן ויחסר העבודה ותמיד השם קומה במהרה בימינו למסחמין נשיר אלוהים יחוננו וברכנו פנו איתנו סלע לדעת ולזרקך וכל גויים ישועתך יוחם ממנו ויוחם מכל המסחמננו לאומים כי תשפוט עמים משור לאומים ואסתנך ישראל יוחם ממנו ויוחם מכולם ארץ נתנה יבונה יברכנו אלוהים אלוהינו וברכנו אלוהים קראתו כל ישראל שנה וכוח גאולת המלכת תסרורה קבל רינת עמך סגה ונותנו נורא נגיד בורדו שיח וחכה ובתשומם ברכם תהרם וחמש צדקתך תנגום יום חסין קדוש ולא תוכנה לדעתך יחיד גאלמך פרסוף לקושתך שבעתנו קבלו שמע צעקתנו יודע תעלומות. Vamos a estudiar ahorita la Mishnah 17 del Pirkei Avot, continuando con lo que estuvimos viendo, la historia y la época para ubicarnos un poquito y también entender el contexto que fueron dichos estas grandes enseñanzas y tan sabias. Dice la Mishnah 7 así, Shimon beno Omer, Kol yamai gadalti ben hachachamim velo matzati laguf tov el shetika. Dice, Shimon, su hijo de Rabban Gamliel, solía decir, es un poquito extraño que lo llama aquí por su nombre, después de decir Rabban Gamliel, que como mencioné ayer en la Mishnah anterior, que hasta ese momento se mencionaban por su nombre hasta Rabban Gamliel por la grandeza que tenían, que no cabía darle un calificativo, ponerle un título. Pero con Rabban Gamliel se interrumpió. Entonces llama la atención aquí que vuelve a llamarlo Shimon por su nombre y no dice Rabban Shimon. Pero realmente vemos en el Talmud y en las Mishnayot que sí lo llaman a él, que era el hijo de Rabban Gamliel, Rabban Shimon. Dice Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Es muy famoso su nombre y opina en varios lugares del Talmud. La respuesta es que en ese momento él todavía estaba joven, todavía no lo habían nombrado presidente. Cuando falleció su papá Rabban Gamliel, que como mencioné, fueron 18 años antes de la destrucción del templo, ahí es cuando lo nombraron como presidente a su hijo, que sería la 4ª generación de Hillel. Él era bisnieto de Hillel Azaken, del sabio Hillel, y ayer mencioné que fueron 10 generaciones que fueron presidentes de su descendencia. Entonces ese es el 4º, pero todavía en estos momentos no había sido nombrado como presidente. Por eso lo llama simplemente Shimon y todavía estaba joven. Él cuando entró a ser dirigente y presidente
fue una de las peores épocas. 18 años antes de la destrucción del templo, ya entraron gobernadores romanos muy, pero muy malvados que hicieron sufrir muchísimo al pueblo de Israel. Mencioné ayer que cuando estaba Agripas, que todavía estaba como rey, pero cuando él tenía realmente el poder, él ayudó mucho a levantar de vuelta la espiritualidad y la Torá, protegió a los Jamim, pero llegó de vuelta un gobernador de los romanos muy malvado y que no le permitía a Agripas, porque Agripas era rey de Israel, pero de alguna manera ya estaba bajo dominio romano. Entonces no le permitió y hubo muchas revoluciones. Este Rabban Shimon, él era de la misma escuela de Hillel, de su papá también, Rabban Gamliel. Él era moderado, era centrado, y él, sabiendo la fuerza que tienen los romanos, que salir a la guerra o rebelarse era simplemente arriesgarse las vidas, iban a ser matanzas. Él era del lado que estaba contra lo que se llamó los Canaim. Los Canaim eran los extremistas en esa época, que eran caso a los Jamim, porque ellos decían tenemos que luchar, aunque eran superiores los romanos, y les advertían los Jamim en la época que el comportamiento del pueblo de Israel permitió que los romanos dominen, y que si ellos se rebelaban iban a destruir el templo, igual no les importaba, y a veces mataban a los mismos Jamim que se oponían a ellos, y esos eran los famosos Canaim. Y él fue justamente moderado, y él, según la tradición y según lo que más se conoce, él fue uno de los Azarar Uge Malhut, los 10 que los mataron los romanos, que los decretaron a muerte con torturas en público porque seguían estudiando Torá y no hicieron caso a esas reglas. Y hay muchas historias y muy conocidas. En Tisha B'Av leemos unas lamentaciones justamente de estos grandes Jamim, de los 10 que los mataron a Sarar Uge Malhut, y la descripción cómo los peinaban con peines de acero al rojo vivo, y cómo ellos igual, uno de ellos fue el famoso Rabbi Akiva, que cuando lo estaban peinando con esos peines de acero, dijo el Shema Israel, y con toda la devoción estaba demostrando su fe en Dios, que le preguntó a los alumnos, ¿hasta este grado te están torturando y tú estás alabando a Dios? Y dijo, no, al contrario, toda mi vida esperé esta oportunidad de demostrar que quiero a Dios y que lo reconozco, incluso si me están matando, como decimos en el Shema, Bechol levabeja uchol nafsheja, amarás a Dios con toda tu alma también, incluso se quitan tu alma. Bueno, es famoso, es de los 10 que mataron, y hay otra versión que dice que a este Rabban Shimon ben Gamliel lo mataron los mismos extremistas. Como él se oponía y sabía que iban a ganar los romanos y llamaba a la paz y evitar las guerras y las rebeliones, que por eso mismo lo mataron. No fue mucho tiempo que él estuvo en su puesto como presidente de pueblo Israel. Pero de todos modos, aquí fue antes de que llegó a ser presidente. Él justamente, vemos ahorita, Kol Yamai Gadalti Ben HaJamim. Toda mi vida crecí entre los Jamim. Él, su papá era el presidente, Rabban Gamliel, que ya hablamos ayer de él. Y en su ambiente, en su casa, solamente estuvo con Jamim. Entonces aprendió de ellos las cualidades de ellos, a qué le daban importancia, cómo se comportaban, qué destacaban. Y él, hay una Gemara que dice que justamente él se lamentó mucho porque crecieron 1000 alumnos en casa de su papá, de Rabban Gamliel. Dice que 500 estudiaron solamente Torá, y 500 estudiaron Torá y la Jochma Yevanit, que se estudiaron la filosofía y todo eso griega. ¿Por qué estudiaban eso? Además de que es importante el complemento, el tener conocimientos generales. Los Jamim tenían que saber las cosas. Para escribir el Talmud tenían que tener un conocimiento global. Pero además de eso, todavía había muchos helenistas, descendientes de helenistas, que defendían
la cultura griega o el helenismo. Entonces tenían que ellos conocer muy bien de cerca, entender cuál era la mentalidad, la filosofía, todo eso de los griegos para poder refutar y para poder convencerlos y demostrarles que estaban equivocados. Entonces, de todos modos menciona que habían 1000 alumnos, grandes jamim, y a todos ellos los mataron los romanos. Él solamente se pudo salvar de esos 1000. Fue el único, pero al final, que como mencioné, al final terminó también muriendo, que lo mataron, como dije, los romanos o los extremistas, pero por lo menos se salvó de mucho antes que lo maten, cuando mataron a esos 1000 alumnos. Entonces dice así: toda mi vida crecí entre los jamim, velo matzati la gufto el ashetika. Dice, y no encontré algo mejor, una cualidad, que saber callarse. ¿Qué significa callarse? Le explican aquí los jamim que básicamente se refiere cuando a uno lo provocan o le dicen algo que lo natural es esa reacción y que provoque a veces los pleitos, saber quedarse callado, tener esa humildad y aguantar a veces una humillación o una situación de pleito, evitándolo y quedarse callado, que está escrito que eso es de los niveles más grandes. Entonces, una de las explicaciones es justamente, dice que aprendí de estos jamim a saber callarme, a saber tener humildad. Y bueno, estamos ahorita en los días de Omer, que además de, como ya lo expliqué al principio, la mitzvah de contar Omer es una mitzvah de la Torá, que es muy independiente al suceso de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Pero en este periodo sucedió esa tragedia de la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y como ya también lo había dicho anteriormente, que la razón fue muy conocida porque no se respetaron lo suficiente. A veces si alguien alegaba algo y que siempre habían discusiones, sí, pero tal vez no se sabían callar y no se respetaron lo que correspondía. Y aquí nos está enseñando este Ham todo lo contrario, de saber dar el lugar a otros, saber oírlo, no enojarse, no reaccionar y saber cuándo callarse. Antes de continuar, quiero continuar un poquito más con la historia de Rabbi Shimon, que no fue, de lo que se conoce, no fue muy larga su vida, no se conoce tanto de él, pero sin embargo, él también consideró que tenía que buscar ayudar al pueblo de Israel. Tenía esa visión y esa filosofía que la heredó de su papá y de su bisabuelo, de Hillel y de Rabban Gamliel, que como ya le dije, y se preocupaba mucho por el pueblo de Israel. También era muy querido. De hecho, todos los descendientes de Hillel que tuvieron esa escuela fueron muy aceptados y muy queridos por el pueblo de Israel. Uno de los relatos que nos relata la Gemara, que dice que las mujeres, cuando se aliviaban, o en diferentes ocasiones cuando tenían ciertas impurezas, en la Torah está indicado que tenían que traer Benei Yonah, o palomas, o Shetetorim, que dice polluelos, como ofrenda al Bet HaMikdash. Entonces los vendedores que vendían esas palomas o polluelos, sabiendo que había muchas mujeres que se aliviaban, y sí, llegaban a ser antes familias numerosas, no habían anticonceptivos, no se cuidaban, y a veces los que Dios mandaba, entonces cada ratito necesitaban una paloma para llevarla como ofrenda. Entonces le subieron el precio, se disparó altísimo, obviamente aprovechando, ahora sí, de la situación, de que había esa demanda. Hoy conocemos ese concepto, lamentablemente, que a veces se abusa en precios de kashrut o de otras cosas cuando hay demanda, y abusan, se hace negocio con eso. También llegaron a hacer ese negocio, y este Rabbi Shimon ben Gamliel, Shimon que lo llama aquí, dijo, no voy a parar hasta lograr que de una moneda de oro, que era 25 monedas de plata, lo equivalente, bajarlo a que cueste una moneda de plata.
Dice, lograr bajar el precio. Y efectivamente dijo que no pudo dormir de la angustia, es decir, del gasto que se les provocaba a las mujeres de Israel, un gasto de más, que mucha gente no podía pagar eso. ¿Qué hizo? Estableció y buscó, similar a como dije Rabban Gamliel, que protegió también a las mujeres y que puso muchas takanot y reglas para ayudar al pueblo de Israel. Aquí también él hizo una takaná y estableció de que una mujer pueda llevar una sola ofrenda, una sola paloma, por hasta 5 hijos que tenga y varias veces que estuvo impura, que lleve una sola. De esa manera bajó la demanda de forma notoria y drástica, y tuvieron que bajar el precio y efectivamente logró el Ham que de 25 monedas de plata la llegan a vender esa paloma en una moneda de plata. Todos sabemos perfectamente en el comercio que todo es cuestión de oferta y demanda, y cuando hay más demanda se abusa, ¿no? Como ahorita hay escasez de alimentos, inmediatamente empiezan a subir los precios. Si se necesita cubrebocas, lo que costaba centavos ahorita cuesta 10 veces más, y así es. La gente aprovecha en situaciones para hacer negocios, pero dijo este Rabban Shimon, dijo, de ninguna manera voy a permitir eso. Cuando ya fue presidente, no voy a permitir que abusen de esa manera y que hagan provocar un gasto de más. Por otra parte, cuenta en el Talmud, en el tratado de Sukkah, página 53, nos relata este Ham, dice que era muy cercano a la gente y, como dije, humilde, de la escuela de Hillel. En Simchat Bet HaShoeva, que es una alegría que se hacía en el Bet HaMikdash todas las noches de Sukkot, en Hol HaMoed, en el intermedio, que a tal grado que dice en el Talmud, Mishelo Ra'a Simchat Bet HaShoeva Bebet HaMikdash, el que no vio la alegría que hacían cuando extraían las aguas que usaban en el templo, un ritual que llevaban a cabo y que hacían una alegría increíble, una fiesta. Dice, el que no vio esa alegría, lo Ra'a Simchat Miyamav, jamás vio lo que es una verdadera alegría. Hasta hoy en día se acostumbran en Israel, si uno viaja en Sukkot, en Yerushalayim, en Nebra, que en lugares religiosos, en las yeshivot, cada noche de Sukkot hay fiestas con orquesta, porque se recuerda, hoy recordamos lo que era Simchat Bet HaShoeva. Pero este gran Ham, en Simchat Bet HaShoeva, dice que hacía malabarismos, tenía mucha facilidad, 8 antorchas prendidas con fuego, y como hoy conocemos esos malabarismos que hacen muchos, las tiraba en el aire sin que se toque una a la otra, me refiero con un completa capacidad de ese malabarismo que hacía, y las daba las vueltas en el aire, las 8 prendidas, y era algo impresionante. Después se levantaba su cuerpo con 2 dedos, apoyaba, se inclinaba, y es cosas que la gente quedaba impresionada. Y por otra parte era el presidente, el gran Jajam, y él demostrando la alegría por Dios, el Bet HaMikdash. Dice, eso no le importaba hacer esas acciones para alegrar al pueblo, aún el puesto que tenía, mostrándonos de vuelta su gran humildad, y que no contradice, al contrario, el que hace esa alegría para demostrar el cariño a Dios, como está escrito en el Tanaj también sobre que dice Ayam Mekarker Bechol Oz, dice que cuando trajeron el arca sagrada, estaba bailando, pero como un payaso, así, y él era el rey, y su esposa lo vio, hasta lo despreció. Al final Hashem dijo, él lo que está haciendo es un mérito muy grande, está demostrando ese entusiasmo y alegría por el arca sagrada, por Dios. Entonces no importa que sea el rey, no importa que sea el presidente, hacer malabarismos, bailar, si es por esa alegría, al contrario, es demostrar la humildad, y eso se considera un mérito muy grande, muy grande. Por comentar algunas historias de él y anécdotas, que hay muchísimas obviamente, pero vamos a limitarnos a esto para seguir con las enseñanzas tan sabias que nos transmite esta Jajam.
Entonces dijo, y vi muchas enseñanzas, pero aprendí que saber callarse, todos nos gusta rápido opinar, rápido hablar, dice, pero hay que saber, es lo más sano y lo más positivo es callarse. Uno se ahorra muchísimos problemas. Justamente dice un término que llama un poquito la atención. Dice, Velo matzati laguf tov el ashetika. No encontré para el cuerpo mejor que el callarse. ¿Pero qué significa para el cuerpo? ¿Cómo para el cuerpo? Es para la persona, al contrario. A veces si uno habla puede entrar en la shonara, en muchas cosas negativas que hacen daño al alma. Entonces, ¿qué significa que no encontré para el cuerpo? Y aquí nos insinúa también algo muy importante, una enseñanza muy importante. En lo que representa los instintos naturales, como dije hace un momento, que a veces a uno lo hacen enojar o lo humillan, y que el cuerpo, por natural, la parte animal, el instinto natural sería enojarse y responder y regañar al otro y volverle a insultar y a gritar. Eso sí es del cuerpo, eso es de los instintos animales del cuerpo. El alma, al contrario, el alma tiene esa capacidad de controlarse, tiene un nivel superior. Entonces lo que dijo así, nos está enseñando lo siguiente. Para el cuerpo hay que saber callarse. Lo que es relacionado con el cuerpo, además eso da una salud. Si una persona evita un pleito, evita el enojo, evita esa reacción, al final va a tener paz y tranquilidad y salud física. Pero lo que respecta al alma, ¿qué significa? Lo que respecta a lo espiritual. Si uno aplicaría lo mismo, me tengo que quedar callado, ¿cómo vas a estudiar Torah? Lo que es necesario hacer para nutrir el alma, ahí no hay que quedarse callado, ahí al contrario, cuando más uno estudia, que es uno de los méritos grandes del estudio de la Torah, tiene que explicar y entender y analizar, y tiene que rezar, y tiene que hacer muchas cosas que se hace con la boca, con el habla, pero eso es para el alma, no para el cuerpo. Entonces dice, cuando tengo que hablar por el cuerpo, por la reacción física y el impulso natural, ahí aprende que lo más valioso es saber callarse. Ahora, cuando tengo que hablar para lo necesario del alma, no de mi cuerpo, entonces al contrario, incluso hay otra versión. Nosotros tenemos en los textos, la mayoría de los textos, que dice Lo matzati laguf tov el ashetika. No encontré algo bueno para mi cuerpo, sino callarse. Pero hay otra versión que dice Lo matzati laguf tov mi shetika. No encontré algo bueno, mi shetika, que callarse. Y hay una explicación del Tiferet Israel, uno de los comentaristas importantes del Pirkei Avot, que dice al revés, que dice no encontré nada bueno, mi shetika, del callarse. Que dice, de eso no encontré nada bueno. Obviamente que es una explicación totalmente opuesta, pero él lo explica justamente porque para la espiritualidad, la mayoría de cosas que hacemos lo hacemos con la boca. Hay veces ayudamos a otro con una palabra de ánimo, estudiamos Torah, rezamos, leemos Teilim, guiamos, orientamos, todo eso se hace con la boca. Entonces dice, no encontré nada bueno con callarse porque la superioridad que tiene el humano hacia las demás creaciones, a ver, ¿qué dirían ustedes? Pues lo lógico es decir, sí, en lo que somos superiores por el intelecto que tenemos, por el razonamiento. Sin embargo, el Targum, que es el que traduce la Torá, dice, cuando dice que hay 4 niveles de la creación, uno más espiritual que el otro, que son los conocidos, que es Domem, Someach, Hay, Medaber, mineral, vegetal, animal, ¿y cuál sería el cuarto nivel? El ser humano. ¿Pero cómo lo llama? El Targum dice, aquí al cuarto nivel lo llama Medaber, el que habla, así los Jamim lo llaman.
y el Targum, el que traduce la Torah, dice, Vaipach be'apam nishmat haim, puso Dios el alma de la vida, y ¿qué dice? ¿Cómo lo traduce? Ruach memalela, el espíritu que habla, que es decir, considera la superioridad que tiene el ser humano sobre todas las demás creaciones, diríamos que es la inteligencia, pero la traducción, o como dicen los Jamim, es la capacidad de hablar, porque la inteligencia, sin poderla ejecutar, sin el habla, no serviría para nada. Todo el desarrollo a nivel mundial, los descubrimientos, la comunicación en el ser humano, todo es por nuestra capacidad del habla. Dice, obvio que viene de la inteligencia, pero lo que lo ejecuta, lo que lo lleva a cabo es el habla. Por eso lo dice al revés, un Ham, el Tiferet Israel, los pecados. Pero realmente la explicación básica es el callarse, porque obviamente que hay que saber cuándo hablar y cuándo callarse. Es como dijo el rey Salomón, el famoso dicho, Mavet behaim beyad al-lashon. La muerte y la vida están en manos de la lengua, que dice, con una palabra puedes provocar la muerte y puedes provocar todo lo contrario. Guerras, destrucciones se hizo por una palabra fuera de lugar, y por otra parte una palabra inteligente y saber cómo arreglar una situación puede resolver todo. Pero es famoso también el dicho que dice, Milá besela, una palabra puede valer una moneda, shetikutá bishtaim, pero callarse vale 2. ¿Por qué? Porque creo que lo mencioné en una de estas Mishayot que estudiamos, dice, Mor meat va a ser be, di poco ya es mucho, y ahí justamente mencioné este concepto, que cuando la palabra sale de la boca, ya no eres dueño de ella, no puedes regresarla. Si la regaste en grande, ya no puedes arreglarla. Y callarse vale más, porque todavía tienes tiempo si quieres hablar. Cuando quieras decirlo puedes, pero todavía dominas y puedes pensar cómo decir las cosas para evitar. Es la famosa anécdota que yo creo que toda la gente la habrá oído alguna vez sobre esto que dijo el rey Salomón, que la vida y la muerte están en manos de la lengua. Lo voy a decir muy en síntesis para el que no lo oyó, de que cuentan como obviamente una anécdota ficticia, como una moraleja, que una vez al rey, más bien al rey se le enfermó su hijo, una enfermedad muy delicada, y todos los intentos de curarlo, los doctores que huyeron, buscaron, no le encontraban la cura, hasta que un astrólogo le dijo al rey, la única cura para su hijo es que beba leche de leona. Si bebe leche de leona, con eso se va a curar. El rey lo conocía, le creyó, hizo un llamado que aquella persona que le consiga leche de leona, porque no tienen los medios de hoy en día, atrapar una leona y sacarle la leche era casi imposible. Entonces dice, le va a dar, le prometió las riquezas más grandes que nos podemos imaginar. Una persona muy valiente decide aventarse, se entrena y efectivamente atrapa una leona, la agarra con toda la fuerza, le saca la leche y se la va a llevar al rey para que le dé el premio. Cuentan que en el camino se queda dormido y empieza a soñar que todos sus órganos y sus miembros empiezan a alegar de quién fue el mérito. ¿De quién fue el mérito de haber logrado de sacarle la leche a la leona? Bueno, primero los pies, dice, el mérito más importante lo tengo yo, porque gracias a mí pude llegar hasta la leona y así llevé a todo lo demás para poder cumplir la misión. Las manos se ríen de los pies, dice, sí, pero ¿qué serviría a tus pies que llegaste si yo no hubiese actuado con mi fuerza y agarrado fuerte a la leona y sacarle la leche? Bueno, los ojos empiezan a criticar, sí, pero ¿qué les servía a todos ustedes? Yo fui el guía que los llevé. Y la inteligencia, la razón, dice, pues yo planeé todo. Y así cada uno alegaba y uno se burlaba del otro y dice, tú no vales nada y yo soy el más importante. La boca quiso abrir la boca y todos lo callaron y se empezaron a reír. ¿Tú qué? ¿Tú no hiciste nada? No te necesitamos para nada a ti. Sin ti nos arreglamos perfectamente. Bueno,
Dijo, así, ya van a ver. Llega esta persona con el rey, le trae la leche y le dice, aquí tiene la leche de perra que me pidió. El rey cuando oye eso, se enfurece. ¿Leche de perra? Eso cualquiera puede agarrar una perra y sacar la leche. Y si él pidió leche de león y todavía se burla de él, le trae leche de perra y pide todavía la recompensa, inmediatamente lo manda a la horca. Dice, ahórquenlos, está faltando respeto y burlándose al reinado. Ya lo llevan para ejecutarlo y la boca le dice a los demás miembros, ¿no que yo no contaba para nada? Ahí está todo lo que ustedes hicieron, se mataron, planearon, agarraron al león y todo. Yo nada más cambié una palabra, en vez de decir leona, dije perra, ya, nos van a matar a todos, a todo el cuerpo, ya no vale nada todo lo demás. Todos se tuvieron que reconocer y decir, discúlpanos y tienes razón, tienes más poder que todos nosotros, por una palabra. Y dice, bueno, ahorita puedes salvarnos. Sí, mi palabra también tiene mucha fuerza y con la palabra los puedo matar o los puedo salvar. Ok, cuando ya lo van a matar, le ofrecen, como es la costumbre, cuál era su último deseo. Él pide hablar con el rey, lo llevan ante el rey y el rey lo recibe enojado. ¿Qué se te ofrece? ¿Te burlaste de mí? Le dice, rey, señor rey, no le alcancé a decir, no me permitió decirle. No sé por qué se enojó, ya investigué y entendí de que usted creyó que me refería a leche de perra, pero seguro que le traje leche de leona y puede probarlo y ver que se va a salvar. Nada más que yo no sabía, en mi pueblo, donde yo vivo, a la leona le llaman perra, por eso dije leche de perra, pero me refería obviamente a la leona, y pruébelo. Bueno, el rey dice, a ver, traigan la leche, quería salvar a su hijo, le da a su hijo y efectivamente se salva y lo felicita y lo premia. Le dice, ya ven, cambié una palabra, yo mismo los puedo matar y los puedo servir. Y es verdad, es una moraleja, pero tiene mucho fondo. Uno con una palabra de ofensa o eso provocan guerras y demás, el poder de la palabra. Por eso, volvemos al concepto. Lo matzati la gufto mishetika, o el ashetika. No encontré para el cuerpo, pero el habla es algo muy importante. Nada más tenemos que usarlo en lo espiritual, donde debe ir, y por otra parte, evitar pleitos, evitar echar leña al fuego a veces con una palabra. Uno se enoja, dice una palabra, el otro se pone peor y trae consecuencias nefastas, y todo se podía haberlo evitado con uno saber callarse cuando se tiene que callar. Sigue diciendo, Velo midrash ikar ela amase. Velo midrash ikar ela amase. Dice, y no el estudio es lo importante, sino la acción, los actos. ¿Qué significa esto? Justamente, después que nos dice que no encontré, como dije, para el cuerpo, pero por otra parte, como dijimos, el estudio de la Torá, ahí sí uno tiene que hablar mucho y demás. Dice, pero a pesar de eso, no creas que lo importante es nada más estudiar, sino lo importante es que eso te lleve a la acción, a cumplir las mitzvot. Se estudia para saber cómo se cumplen las mitzvot. Y justamente hay lo vamos a ver también en el Pirkei Avot, que dice que se analiza si es más importante el estudio o el cumplimiento de las mitzvot. Y la conclusión dice que es Gadol Limud, es más importante el estudio, pero ¿por qué? Shemevir li demase, porque lleva a la acción. Sin el conocimiento no puedes actuar, no puedes llevar a cabo los preceptos. Pero ¿qué significa? ¿Qué aprendemos de ahí? Que la importancia que tiene el estudio es porque te va a llevar a cumplir los preceptos. Pero si uno no lo lleva a cumplimiento de los preceptos, no lo lleva a la acción, entonces ahí se pierde lo más importante del estudio. Y esto es justamente una reflexión lo digo con todo respeto, porque también existe la mitzvah de estudiar, más allá de lo que me lleve a
a la acción, es decir, a aprender cómo se cumplen las mitzvot, las leyes, los detalles, para saber cumplirlo, como está escrito, Velo amar es hasid, un ignorante no puede ser hasid, no puede esmerarse en hacer correctamente las mitzvot si es ignorante. Más allá, también hay una mitzvah del estudio de la Torah por estudiar las palabras de Dios, pero, y aquí hago ese llamado porque hoy en día es muy común que a veces se estudian, incluso en yeshivot, en kolelim, a veces toda la vida se está estudiando un tratado que no es que lo lleva a la práctica. La Gemara, el Pilpul, que es el análisis profundo, que está muy correcto. Hay que estudiar estudiar la Gemara para aprender cómo se estudia, cómo se llega a la conclusión de una halajá. Pero antes de estudiar un estudio que no te lleva a la práctica, primero tienes que conocer todas las leyes. Cuando uno estudió todo el Shulchan Aruch y estudió todos los detalles de las leyes, ahí sí ya puedes seguir estudiando cosas que no los va a llevar a la práctica, nada más por el conocimiento, que es mitzvah también. Pero primero, dice, lo a midrash shikar el a maaseh. Primero tiene que ser un estudio que te lleve a cumplir. Y si no estudias las halajot, las leyes o los valores, como lo estamos estudiando ahorita, la guía de la vida, cómo tenemos que comportarnos, que eso nos lleva a la acción, al comportamiento, entonces pierdes el objetivo. Te quedas en el medio, porque como dije, como llegó a la conclusión la Gemara, que es más importante Gadol Torah, el estudio que te lleva a la acción. Pero entonces te quedas nada más en el medio. El estudio es un medio para que te lleve y nunca llegaste al objetivo. Entonces tenemos que eso tener muy en cuenta, porque sí es muy común y hay gente que tiene 70 años, están estudiando en Kolelim, están estudiando todavía Zebahim Menachot, que está muy bien, dice conceptos que no se llevan a cabo actualmente con Star Beit HaMikdash, que es un mérito muy grande estudiarlo, pero hay gente que no estudió lo que es elemental. Entonces, si ya estudiaste todo lo demás, qué bueno que sigas y estudies otros temas. Pero si no conoces lo elemental y no te lleva a la acción, entonces ahí sí estás transgrediendo esta advertencia, que no es lo importante el medio, sino el objetivo, que es el llevarlo a cabo. Okay. Y por último, que se nos dice 3 cosas, como es común que vemos cada jam que sean 3 cosas. Dice, la primera es que no encontró algo más valioso que saber callarse. La segunda es que incluso donde uno habla, el estudio, la Torah y todo eso, que sí tiene que usar el habla, pero tienes que saber que eso es un medio y que eso te lleve a la acción. Y la tercera, dejó la marbe de barim me viejé. Aunque hay muchas ocasiones que es importante hablar, como dije, estoy estudiando y demás, pero en general, aunque no sea, como dijimos al principio, por un enojo, es decir, de que reacciono negativamente y me trae esos problemas, sino simplemente hablar de más siempre te puede llevar a un error y a cometer un pecado. Si no fue una mentira que exageraste al hablar de más, si no la regaste, si no entra una exageración, si no hablaste la shonara, hablar mal del otro, un chisme, etcétera, etcétera. Hay tantos errores y pecados que uno puede cometer con la palabra. Por eso siempre hay que ser concisos y buscar hablar lo menos, es mucho menos riesgoso. Y qué mejor ejemplo que tenemos de lo que vemos en la Torá, la famosa historia de Javá, de Eva con la serpiente, que cuando la estaba incitando a que coma del fruto prohibido, ¿cómo fue que cayó Javá? Cuando habló de más, cuando exageró. Cuando le dijo, Dios me dijo que no podemos comer de todos los frutos, ni podemos tocarlo. Y ahí fue cuando explican, dice el Midrash, que la serpiente la empujó y lo tocó, y dice, ya ves que no pasó nada, entonces ya no le quedó argumento y ya lo copió. ¿Pero por qué? Por hablar de más. Porque al echarle sal y pimienta un poquito, ya uno hace algo que la riega. Entonces, cuidarse muchísimo en cualquier situación. Uno está en un café y así simplemente hablar algo trivial, algo vano, que no tenga importancia. En esas cosas
siempre uno puede decir algo que no tenía que decir, después se metió en problemas y le reclaman, ¿y por qué le dicen? Pero estaba así buscando diálogo. No, la palabra tiene mucho poder y hay que utilizarla con ese poder que tiene. Entonces recordemos eso y nos evitaríamos muchos problemas en nuestras vidas si también seguimos este consejo de no hablar de más. Y por otra parte lo vemos en la Torá, la otra enseñanza, que lo importante son las acciones. Si ven, cuando la Torá alaba a los grandes tzadikim, como la historia, cuando habla de Moshe Rabbeinu, ¿cómo lo alaba? Vaish Moshe Anab Meod, fue el más humilde. Cuando habla de Noach, Noach y Tzadik, un hombre justo, y así habla de las acciones. Dice Yaakov Ishtam, etc. Todos los méritos que se resaltan, y lo mismo en el Tanaj y en el Talmud, se resaltan las buenas acciones que tuvieron. No dice cuánto estudiaron, dice las mitzvot que cumplieron. Por eso tenemos que tener muy presente esto. Vamos a esmerarnos más en que lo que estudiemos lo apliquemos, y estudiar con ese objetivo, y estudiar cosas prácticas que nos lleven al cumplimiento de las mitzvot, y cuidarnos siempre con el tesoro más grande que tenemos, en lo que somos superiores a todas las demás creaciones, que es en esa capacidad de hablar, y vamos a usar esa capacidad para construir, para enseñar, para transmitir, para hablar, que salgan perlas de nuestras bocas, enseñar, y no palabras ni hablar de no groserías, no chismes, no mentiras, no palabras que nos pueden meter en problemas, no contar cosas de más, y de esa manera, por eso dice lo matzati la guf, también el cuerpo va a ser mucho más sano, porque cuando uno entra en enojos, en pleitos, en problemas de más, de verdad vive con una angustia, y le afecta a la salud, porque esos corajes, eso no poder conciliar el sueño, porque me peleé con el otro, porque el chisme, porque el otro hablaron, que yo dije, que dijo, todo eso le quita a la persona años de vida, le quita la salud. Entonces es lo más sano para el cuerpo, y hablar correctamente es lo más sano para el alma. Vamos a, como todas las noches, dedicar este estudio tan importante, y pido a los que lo estuvieron oyendo que tengan esta reflexión, que de estas enseñanzas la dediquen en memoria de los seres queridos. Pero lo más importante para dedicar en memoria de los seres queridos es cuando de una enseñanza lo lleva a la persona a un cambio positivo, a mejorar algo. Y eso es un beneficio para uno, y además es el beneficio más grande que le puede dar a un ser querido, porque el mérito, no nada más de estudiar, sino de una superación espiritual, eso se le cuenta al ser querido, se lo cuenta como si él lo hubiese hecho, porque se le está dedicando, y eso es lo que le da el crédito más grande. Entonces vamos a dedicar en memoria de los familiares de los que donaron el proyecto de Neshamot, y de la lista que tengo aquí, las personas que me pidieron que dejen su memoria. אשרי שטעון עזתו חפץ מאוד טוב שם משמן טוב ויום המים ויום מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחכם ושכנה מעלת כשמותים וחלקת ולחיון בשם תהא מנת וחיסד ישיבת נפשמה טוב. Ahorita voy a leer la lista y cada uno piensa el nombre del ser querido que quiere dedicar este estudio en su memoria. وحسنتنا حمد عنا نتبتر من المعدن كيلوتنا إلى ما يسوع وعلى ملك الخير ملك ملحمة بيحصح من عليهم بلبيه لما شلوم المشكبة من شلوم كيكتيب يابو شلوم منوخ المشكبة من الإخلاق الخام هم بخل بنيسا شوف ما مخلق عن بصر يأخذ خني لسون بنمر أمين بزي الliמוד לעינוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרע משוערס. Que este estudio sea para leer su memoria, que ellos tengan Eden y su descendencia tengan salud y bienestar y larga vida. Amén. Les vuelvo a recordar, nos vemos mañana 8:45 en punto, y quiero también recordarles, este jueves vamos a también estudiar esta Mishnah 8:45, pero a las 9
vamos a tener también una actividad, más bien una entrevista, que voy a hablar sobre la famosa serie que se hizo tan polémica, la Unorthodox, que es un tema muy controversial, que habla sobre el que la vio, sobre un grupo hasídico en Nueva York y una joven que se va de ese grupo y el trato que tuvo, y etcétera. Vamos a hacer un análisis sobre esta serie y ver lo que es correcto, lo que no, y responder a las inquietudes que hay al respecto. Entonces los espero estas noches 8:45 y el jueves también 8:45 para este estudio y a las 9 para esa actividad. Muchas gracias.